Déjeme saludar al maestro Jesús Lemus, autor de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, autor de Licenciado, periodista de a pie. Usted lo puede ver y escuchar en los espacios sin censura todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Ya llegó para hablar sin censura. Querido Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos, te saludo con gusto, mi querido Vicente, siempre un placer poder saludarte. Oye, querido Jesús, ¿por qué no hablamos del quién es quién en las noticias? Un ejercicio de transparencia que creo que debe de beneficiar al periodismo en general, y lo más importante, ¿por qué no nos hablas de quiénes podrían cumplir con ese encargo, Jesús? Claro que sí, mi querido Vicente. Pues comentarte que mucho revuelo ha causado una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que pretende establecer quién es quién en el manejo de la información, a fin de exhibir a los medios y periodistas que emiten noticias falsas. Sin duda, como tú ya lo dices, Vicente, se trata de un ejercicio democrático que solo tiene como finalidad ayudar a que el periodismo mexicano sea cada vez más vertical y honesto. Nada que ver con lo que dicen los que ya se rasgan hoy las vestiduras, que refieren que eso es un atentado a la libertad de expresión. Esta propuesta, la que se hace al amparo del derecho que asiste al propio presidente para ejercer su libertad de expresión, sin duda vendrá a fortalecer el periodismo mexicano, pues con esto se pretende garantizar que los mexicanos conozcan y sepan quiénes son los que mienten al amparo de su labor informativa. Este hecho es inédito a nivel mundial. Al día de hoy no existe un solo gobierno a nivel global que lleve a la práctica la exhibición pública de los medios y periodistas que malinforman a la población, valiéndose de su condición de informadores públicos. El problema de las noticias falsas en México es grave. Esto ya lo había señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un informe emitido en el 2019, en donde los investigadores Edgar Corso, Rodrigo Santiago, Carla Adame y Carolina Palacios refieren que las llamadas fake news impactan negativamente en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho a la información. A esto también se han sumado grandes empresas transnacionales como Facebook, Twitter y YouTube, para evitar que a través de esas plataformas de redes sociales se emitan comunicaciones falsas, tendenciosas o que solo estén revestidas de un interés personal para desinformar a los internautas. La contaminación de la información a través de noticias falsas que ahora se dispone a exponer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera ha recibido sendos ataques por parte de periodistas y medios de comunicación como el Universal, Televisa, Univisión y el periódico Reforma, quienes argumentan que con ello se lacera el periodismo libre. Incluso los cuestionamientos sobre estas iniciativas se han hecho sentir por parte de algunas agrupaciones promotoras de la libertad de expresión o supuestas promotoras de la libertad de expresión de diversos países, entre ellas algunas de Estados Unidos o de Inglaterra, desde donde se asegura que la iniciativa del presidente López Obrador será un acicate para la libertad de expresión. Pero mi querido Vicente, no hay que olvidar que justamente en el 2018 medios como Animal Político, Newsweek en español, Televisa, Univisión, Proceso, Milenio, BuzzFeed News México, El Universal, Mexicanos contra la Corrupción, Cuarto Oscuro, AM, Artículo 19, Atando Cabos, Cencos, Diario de Yucatán, El Economista, El Imparcial, El Informador, El Mañana, El Siglo de Torreón, Forbes, El Sur, La Crónica, y por lo menos otros medios, otros 48 medios crearon una iniciativa similar a la que hoy ha propuesto el presidente. En el 2018 fueron 60 medios y agrupaciones de periodistas de supuestas defensas de la libertad de expresión que lanzaron una iniciativa para... Entonces, en aquel tiempo nadie cuestionó esa iniciativa que se anunció con la intención de garantizar el acceso a la información del grueso de la sociedad. Esta iniciativa para denunciar las fake news, que fue anunciada y llevada a cabo bajo el nombre de Verificado. Maestro Lemus, estamos teniendo problemas con la comunicación. Le voy a pedir a mis compañeros en el equipo de producción que nos vuelvan a conectar con don Jesús Lemus. Desafortunadamente se encuentra en tránsito, en movimiento, el maestro Jesús Lemus. No sé si ya lo tengamos de regreso, pero hemos perdido la comunicación vía telefónica con Jesús Lemus, autor de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, autor de Licenciado y de una decena de libros
ya escucho al maestro Jesús Lemus. Jesús, hablabas de un esfuerzo contra las fake news y ahí te perdimos. ¿Nos puedes recapitular, por favor, para continuar con tu reporte? Sí, recapitulo, mi querido Vicente, y discúlpame, la señal está muy mala, por supuesto. Es porque nos están espiando, y los notos de sarcasmo, como dices tú, ¿no? Pero bueno, vamos al tema. Lo que pasa es que la contaminación de la información a través de noticias falsas, que ahora se dispone a exponer el presidente López Obrador en su conferencia, pues ha recibido serios ataques, mi querido Vicente, por parte de periodistas de medios como el Universal, Univisión, Televisa o el periódico Reforma, quienes argumentan que con ellos se lacera el periodismo libre. Incluso los cuestionamientos sobre esta iniciativa se han hecho sentir por parte de algunas agrupaciones promotoras de la libertad de expresión de diversos países, entre ellos algunas de Estados Unidos y de Inglaterra, desde donde se asegura que la iniciativa del presidente López Obrador sería un acicate para la libertad de expresión. Pero no hay que olvidar que justamente en el 2018 muchos medios como Animal Político, Televisa, Univisión, El Universal, Mexicanos contra la Corrupción, Cuarto Oscuro, AM, Artículo 19, El Economista, El Informador, El Mañana, El Siglo y otros 48 medios crearon una iniciativa similar a la que hoy ha propuesto el presidente. En el 2018 fueron 60 medios y agrupaciones de periodistas de supuesta defensa a la libertad de expresión que lanzaron una iniciativa para contrarrestar las noticias falsas. En ese entonces nadie cuestionó esa iniciativa que se anunció con la intención de garantizar el acceso a la información del grueso de la sociedad, ni se dijo que fuera un atentado a la libertad de expresión el estar verificando noticias constantes. Y esta iniciativa para denunciar las fake news en el 2018, que fue anunciada y llevada a cabo bajo el nombre de Verificado, hasta fue aplaudida por el sector más conservador de los medios masivos de comunicación. Pero hoy, como la iniciativa viene del presidente López Obrador, ha recibido una serie de críticas infundadas y de hipótesis muy mal planteadas que hasta refieren que el periodismo mexicano, libre como se conoce hoy, podría estar llegando a su fin. Y por supuesto que eso está fuera de la realidad. La iniciativa del presidente López Obrador solo vendrá a contribuir a que los periodistas hagamos un trabajo más honesto, con la única finalidad de que se informe a la población los hechos reales, con fundamento, con pruebas en las manos, sin mayor intención que la de denunciar, como lo establecen los lineamientos básicos del periodismo. Es cierto que hay muchas dudas sobre cómo funcionará esta iniciativa de denuncia de noticias falsas, pero sin duda esas dudas se tendrán que resolver en el trayecto. Hasta hoy no se sabe qué instancia de gobierno será la que lleve ese recuento y su exposición pública. Tampoco se ha dicho si eso generará un costo al erario, y tampoco se sabe quién será el periodista que tenga a su cargo esa encomienda. Pero sin duda, mi querido Vicente, ese será un ejercicio democrático sumamente histórico. Y a mi parecer, quien sea designado o designada al frente de esa encomienda tan importante, deberá contar con toda la autoridad moral dentro del gremio informativo, a fin de que la medida surta su mayor efecto informativo en la sociedad. Te comento que en México al día de hoy somos más de 243,000 trabajadores de medios de comunicación que nos identificamos indistintamente como periodistas, comunicadores o reporteros. Pero de ese universo tendrá que surgir él o la periodista que se pare todos los viernes en la mañanera para decir cuáles colegas o medios de información han mentido vilmente a la sociedad. Ese es un ejercicio de suma responsabilidad. Por eso, esa encomienda debe estar encargada a una o un periodista de grandes dimensiones, de esos que todavía tienen afortunadamente calidad moral para hablar por el gremio informativo en general. Y claro, que todavía quedan muy buenos periodistas que pueden estar al frente de esa tarea, y si me fuera dado mencionar algunos, me gustaría ver denunciando o desnudando las noticias falsas a periodistas como Pepe Reveles o como Ana Lilia Pérez Guillén, a Genaro Villamil, Julio Hernández, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, Marcela Turati, la misma San Juana Martínez, la periodista Sara Lovera, Raúl Olmos, Laura Sánchez Ley, el propio Jesús Ramírez Cuevas, solo por mencionar algunos de los que considero tienen la calidad moral para esa tarea, y que esa va a ser una labor muy, muy importante que tendrá que exponer también ya en unos días el presidente de la República, para saber quién es el periodista que
formalmente hablará por el gremio informativo honesto, trabajador y limpio que aún estamos ejerciendo nuestra labor en México. Pero en resumidas cuentas, más allá de quien lleve a cabo la tarea de denunciar las fake news que tanto daño hacen al periodismo mexicano en general, considero de importancia histórica esta decisión del presidente López Obrador, que reconoce con ello un hecho fundamental: la necesidad de darle una nueva imagen al periodismo. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Oye, nada más para cerrar, y si un día te llega una llamada, oye, Jesús Lemus, ¿tú te animas? Bueno, dices que yo tengo la calidad, la calidad de los tamaños de otros periodistas, mi querido Vicente Serrano. Por supuesto que será un gran honor poder cumplir con ese servicio para el periodismo mexicano, pero no creo tener la calidad. No, hombre, mi querido maestro, eres muy humilde, y al contrario, nosotros te reconocemos como maestro, y para nosotros es un orgullo que el autor del Licenciado, de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y todos tus libros, y que además que tengas la autoridad moral de ser un periodista de a pie, conduzca un espacio en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, y eso es para nosotros de gran orgullo, y creo que coincido contigo en los nombres que has dado, incluso colegas con los que puedo tener muchas diferencias, pero que pueden aportar mucho, en el caso de Julio Astillero, por ejemplo, y ojalá que este segmento que se va a aventar el presidente en las mañaneras nos acerque un poco más a quitarnos las máscaras, a tener honestidad, que creo que es básico del periodismo y que muchos han olvidado, eso, la ética, en fin. Mi querido Jesús, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, no solamente para que te sintonice y se conecte contigo los sábados de 4 a 5, sino que te apoye con los libros y que te apoye en redes sociales? Gracias, por supuesto que sí, mi querido Vicente, y acotar que, bueno, yo veo esta oportunidad del presidente López Obrador de denunciar las noticias falsas como una verdadera bocanada de aire al verdadero periodismo mexicano. Y sí, agradecerte mucho la posibilidad de este espacio, invitarle a la gente que nos sigue a través de Sin Censura, pues que me busquen también, que me tengo un espacio que tan generosamente me has brindado los sábados de 4 a 5 de la tarde, donde tocamos temas pues como los que tú tocas, escabrosos y medulares, y ahí estamos en contacto. También pedirle a la gente que nos sigan apoyando, como muchos ya lo han hecho. Pues ahí todavía está en venta el libro El Licenciado y Jaque a Peña Nieto, que está en librerías bajo el sello de HarperCollins, y que para mí significa pues seguir haciendo trabajos de investigación. Y por supuesto me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí les pido me sigan, ahí podemos hacer debate, podemos intercambiar ideas y por supuesto seguir en contacto. Nada más para que te vayas, una pregunta, mi querido Jesús, sí. y agradezco tu generosidad. Silvano Aureoles, con esto de que quiere evitar que el narcogobierno regrese a Michoacán, Salvador de Michoacán, cínico, o qué chingados es Silvano Aureoles, así, de bote pronto. Un cínico, mi querido Vicente, porque si hubo un gobierno que estuvo coludido con el narcotráfico, casi de la misma dimensión con la que se coludió Jesús Reina y el propio Fausto Vallejo Figueroa, los priistas que se coludieron con el narcotráfico, pues este perredista Silvano Aureoles no fue la gran diferencia, siguió tan coludido y tan adentro en las entrañas del propio narcotráfico, que bueno, yo no estoy lejos de esa posibilidad que señala hoy el dirigente nacional de Morena, de que la cárcel es una posibilidad muy amplia y muy segura para el propio Silvano Aureoles, porque hay mucho que investigar, y por supuesto que su gobierno siempre estuvo coludido con el narcotráfico y con esas redes del crimen organizado. A la madre, qué trancazo deja el maestro Jesús Lemus, quien deja la víbora chillando, como digo aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, maestro. Gracias, un abrazo, Vicente, nos vemos pronto. Gracias, el maestro Jesús Lemus en Sin Censura.